Seguimos en esta mesa de En Perspectiva de este miércoles 2 de enero de 2019 con Sergio Fernández, Celsa Puente, Ignacio Estrada y Cristian Mirza. Vamos al segundo tema que tenemos propuesto para hoy. El presidente Tabaré Vázquez sostuvo el viernes pasado, durante una reunión de camaradería con el gabinete de ministros y la bancada de legisladores del Frente Amplio, que hay un síndrome opositor que se caracteriza por decir que todo lo que hace el gobierno está mal, las críticas a la política económica y el enchastre por los temas de corrupción. Vázquez llamó a redoblar la militancia y trillar todo el país y se mostró convencido de que el oficialismo va a alcanzar un cuarto periodo de gobierno. En respuesta, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo que hay un síndrome oficialista. Niegan la realidad y tienen un gran mal humor que se expresa en una especie de resentimiento. No se dan cuenta que la gente cambió, que la gente está molesta. La realidad indica el fracaso del gobierno. Lo más grave es que el presidente renunció a ser presidente y se convirtió, dijo Mieres, en un dirigente del partido de gobierno, poco menos que arengando. Y en eso no debería incurrir, opinó el senador del Partido Independiente. Por su parte, el senador y precandidato colorado, José Amorín Valle, dijo al país que al presidente lo rodea un grupo de personas bastante ajena a la realidad. Además, consideró que cuando Vázquez estuvo en la oposición, fue el más duro y cruel opositor que tuvo el Uruguay. Bueno, ¿quién quiere empezar con este tema? A ver, ¿le llamó la atención el tono, el discurso, lo que se conoció del discurso también? Cristian, dale. A ver. También 2 o 3 comentarios. En primer lugar, el síndrome opositor forma parte de la lógica democrática. Es decir, más allá de ser un síndrome o no, yo coincido con el diagnóstico del presidente de la República. Estamos en un año electoral, o sea, él habló prácticamente a fines del año 2018, instalados en un escenario electoral, claramente electoral, en donde sí, a la oposición no se le escapa una y la oposición entiende que todo está mal y que, como dijo el Pablo Mieres, esto muestra su fracaso. Entonces, el discurso de Tabaré Vázquez va en ese contexto. En segundo lugar, habló para la bancada. Habló para la bancada y para su gabinete. No es un discurso, porque me parece que la lectura es un discurso para la opinión pública, para todos los ciudadanos, es un error. Habló en una cena en un almuerzo de camaradería cerrado. Y es lógico, pero además nosotros vamos a ejemplos del mundo entero, desde Angela Merkel hasta Macri y todos los ministros, primeros presidentes y primeros ministros que se les ocurra, en algún momento habla para su fuerza política, porque es absolutamente innegable que lo es. Entonces, no me parece mal, no está usando la cadena radio y televisión en un mensaje televisivo a toda la población uruguaya. Y en tercer lugar, y esto puede ser muy polémico, yo creo que el Frente Amplio ha jugado de oficialismo y ha jugado de oposición. Yo lo vengo sosteniendo, yo soy muy crítico con mi propia fuerza política. Yo digo que el Frente Amplio tiene todo adentro. Tiene el oficialismo y tiene la oposición. Y ejemplos hay varios, con nombre y apellido. Entonces, eso es justamente lo que yo vengo diciendo junto con Lanzaro. Es un partido predominante. En la medida que es un partido predominante, lo mismo que le pasaba al Partido Colorado en el siglo XX, tiene de todo. Tiene desde los sectores más radicales y más críticos hasta los sectores moderados. Claro. Y ahí se expresan. Entonces, y la oposición juega su juego. ¿Cuál es su juego? Es decir que está todo mal. Y por lo tanto, intentar con ese discurso ganar las elecciones. Ignacio. A mí me llamó la atención, sobre todo lo que comentaban, que pasó la mayor parte del tiempo hablando sobre la oposición, sobre todo para alguien de su trayectoria, y es un político obviamente muy hábil. Creo que lo que está sucediendo, aparte de eso de que criticó a Aznar en las encuestas, es que quizás no tiene suficientes logros para mostrar a esta altura del gobierno. Y bueno, y siempre si no vas a generar esperanza y alegría, y bueno, generas enojo y atacás al otro, y eso siempre es más fácil. Hay una encuesta de Opción Consultores de hace un mes por ahí que muestra un nivel que hay más gente que desaprueba de la gestión del gobierno que la aprueba. Entonces no es un tema aislado de que equipos le está midiendo mal. Entonces, en definitiva, me parece, bueno, si no tengo todo eso de vamos bien, como en el 2014, y no todo es viento a favor, y hay problemas, como hablábamos, de empleo, de seguridad, no se bajaron las rapiñas,
no se cumplieron varias promesas de campaña, bueno, entonces ¿qué hago? Y bueno, le pego al otro. Eso me parece que es más fácil y también genera entusiasmo en los propios, ¿no? Pegarle al otro. Yo tengo una mirada totalmente distinta a la de Ignacio. Yo rescato esto que planteabas tú, Romina, de, bueno, Vázquez y bueno, todo el Frente Amplio supo ser un cruel y duro opositor, ¿cómo no? Y por eso llegó al gobierno con ideas. Y hace 3 periodos que viene poniendo en juego ideas que se van desarrollando en políticas públicas, que no puede decirse en un 100% de todas, porque hay que ser honesto, de que estemos en el más maravilloso de los universos, pero sí hay una evolución que es clara y que es medible a lo largo de algo más de esta década, ¿verdad? Entonces, creo que uno de los problemas que hay es que hoy la oposición tiene como único objetivo sacar al Frente Amplio del gobierno sin ideas. Yo no escucho ideas, no escucho propuestas que permitan sostener la necesidad de que haya un cambio, porque lo único que parece unirlos es esa vocación de sacar al frente del gobierno. Creo que las encuestas están mostrando en el mundo que tienen un grado de confiabilidad muy menor de lo que tuvieron en otros tiempos, y no soy experta en este tema y no quiero ser impertinente o inadecuada, pero me parece que hay como una necesidad de revisión metodológica con respecto a lo que se va recogiendo. Quiero ser cauta, ya lo dije recién, pero es claro que las encuestas no están dando las certezas que antes teníamos, o por lo menos las aproximaciones más claras a los resultados que después surgieron. Y vamos a no ser ingenuos. Las encuestadoras son empresas, y las empresas tienen intereses, y esos intereses a veces se expresan. Entonces hay muchas aristas de análisis en este tema que me parece que es súper interesante, y que creo que hoy vamos a hacer solo una aproximación muy menor. Sí, ¿no? ahí está, porque estaban como los dos temas, ¿no? Lo que dijo respecto a la oposición y lo que dijo respecto a equipos concretamente, y la crítica que le hizo sobre que cortó concretamente, básicamente vamos a recordarla para los oyentes, Vázquez, según lo que trascendió a la prensa, dijo que el 15 de diciembre había cortado el contrato que el gobierno del Poder Ejecutivo tenía con equipos, y que 2 días después, en una encuesta de aprobación de su gestión, bueno, había bajado 5 puntos, vinculándolo una cosa con la otra. Nosotros consultamos en su momento a equipos y nos dijeron que por ahora preferían no hacer apreciaciones públicas. Entonces, por eso es que habíamos dejado este tema un poco de lado respecto a plantearlo como tema, ¿no? Uh-huh. ¿Sergio? Sí, mejor dejarlo porque es gravísimo lo que dijo el presidente, y sin el descargo de equipos y de Suaz Navar me parece que no corresponde. Pero dejo en toque, es gravísimo lo que pero dijo, perdón, ¿no? El presidente lo dijo en un ámbito cerrado, y eso se filtró, porque el presidente, que es sumamente respetuoso y que ya lo ha demostrado 1000 veces... En los ámbitos cerrados, por lo visto, no. En los ámbitos cerrados, con su gabinete y con su bancada, el presidente, que es un ciudadano, tiene todo el derecho a emitir una opinión. Yo le tengo mucho respeto al presidente, y creo que es su derecho a emitir una opinión donde, según lo que se dice, porque estos son trascendidos, yo no estuve en ese espacio, él señala que hay una cierta casualidad entre la culminación del contrato con esta empresa y la aparición de un cambio sustancial en la cantidad de puntos con respecto a la primera encuesta que se ofrece. Entonces, que uno establezca que hay una casualidad como para poder ponerle pienso a esta situación, a mí me parece que está bien, que es un llamado a que su equipo y sus figuras más próximas estén atentos a estas cuestiones que se relacionan con lo que yo planteaba recién, que hay que salir de ingenuidades también. Sergio, volvés tú. Supongo que el presidente tendrá más información que la que tenemos nosotros, así que eso lo dejo por ahí, porque podrá respaldar sus dichos es el presidente, tiene mucho más información que nosotros. Ahora, el tema que estábamos hablando, el que arrancó Cristian y de alguna forma todos los compañeros de la mesa han hecho referencia, es a las palabras del presidente, que para mí no tiene que tener dos discursos, es decir, en este tipo de cosas lo que dice en público y lo que dice en privado debería ser lo mismo. Dan a entender que le molesta la oposición que él
califica como el síndrome opositor, la oposición per se, o que todo está mal, en fin. Esto también es grave, digamos. Creo que cometió un error el presidente en esto, ¿no? La oposición es esencial en toda democracia. Siendo veraz, la oposición nunca es suficiente. Siempre se precisa más oposición. Eso es lo que precisa una democracia. En una democracia el problema nunca es que haya demasiada oposición. El problema es que no haya oposición. Si el presidente se siente molesto porque hay mucha oposición, hay ejemplos donde estas cosas se solucionan. Está Corea del Norte, está Cuba, está China, Venezuela, Nicaragua, están recorriendo el camino para solucionarlo, ¿no? Este problemita que parece molestar. Ahora, se quedan sin democracia. En este país nosotros queremos la democracia, la gran mayoría de nosotros, y confío que todos los que estamos alrededor de por supuesto, y el presidente queremos también, la democracia. Porque y en una democracia sin oposición y sin mucha oposición no funciona. La cuestión es que la oposición tenga ideas. La democracia es un sistema que no está para asegurar aplausos a los gobernantes. Está muy bien. La democracia es un sistema que justamente está para evitar que los gobernantes se conviertan en tiranos. Y para eso tiene que estar la oposición y tiene que haber mucha oposición. Oposición como la que hizo el Frente Amplio durante todo el tiempo y bien que la hizo. Por supuesto que y bien que la hizo. Era su Ignacio, ¿te quedó su un rol. apunte breve? Sí, que por un lado hay una cosa que tú comentás, Celsa, que las conversaciones privadas a veces trascienden y yo estoy de acuerdo que hay veces que tienen que quedar en el ámbito privado, ¿no? Pero estoy completamente en desacuerdo con algo que decís, la oposición no tiene ideas. Obviamente integro la oposición. Y es algo también que veo en los dichos del presidente. El siglo XXI va a ser el siglo del frente amplismo, no hay otro proyecto político mejor. Eso creo que es parte de una soberbia de decir, bueno, nosotros tenemos todas las ideas y el otro no tiene ninguna. Por ejemplo, por dar un ejemplo, porque es el sector que integro, la calle Pou, todos los años en marzo da una serie de propuestas. Una de ellas en marzo del año pasado iba en línea de bajar las tarifas públicas. Hace poco se lanzó con el aporte de muchos técnicos el documento Un Gobierno para Evolucionar, 70 y algo páginas, también de ideas y propuestas. Entonces, obviamente es más fácil ser soberbio y decir no tienen ideas. Eso es mucho más fácil que debatir en el campo de las ideas, que es lo que habría que hacer. Bueno, yo creo, sin embargo, que hay un debate en el campo de las ideas y que el gobierno del Frente Amplio no solo tiene ideas, sino que las implementó y las sigue implementando. Y es un gobierno crítico que revisa qué es lo que todavía no le satisface en relación a lo que son sus objetivos, que tiene que ver con la capacidad distributiva, que tiene que ver con dar oportunidades a todos los ciudadanos. Y yo celebro la oposición porque celebro la democracia. Pero es interesante también, de alguna manera, analizar cómo siempre se está queriendo poner al presidente Vázquez en el lugar del autoritario, del soberbio, del que no escucha. Hay como un deseo constante que se viene perfilando siempre en esa línea para dejarlo fijo en un etiquetado que me parece que no le corresponde. Cristian, brevemente. Sí, breve. Yo estoy de acuerdo con Ignacio. El Partido Nacional tiene ideas. El Partido Colorado tiene ideas. El Partido Independiente tiene ideas. Yo no las comparto. Ese es el tema. Es decir, hay proyectos que son que van en las antípodas. Quizás tengas razón. En las antípodas. Y yo no comparto las ideas de la calle, ni comparto las ideas de Sanguinetti, y no las compartí nunca. Y no las comparto ahora. Ahora, en el ejercicio democrático me parece que estamos muy lejos de tus augurios, malos augurios, en términos de... El sistema político uruguayo es un sistema robusto, la democracia es sólida, consolidada, con un juego opositor y oficialismo dentro de las reglas de juego que cada uno respetamos. Que defender, Cristian. Sí, estamos... Justamente no tenemos que estar pasados a Nosotros la defendimos en épocas oscuras, ¿Cómo no? y en el telegrama voy a hacer justamente mención a eso.